Y ahí fíjense cómo él, acertadamente Carmen dice, él al haber vivido en carne propia las consecuencias del abuso del pensamiento cientificista y de la mecánica cientificista asociada a la política y a una serie de procesos de dominación, él elabora un sistema de pensamiento donde da preponderancia al manejo del lenguaje. Y él, por haber vivido lo que vivió, de una manera muy inteligente, hace énfasis en cómo es importante estudiar el lenguaje por las consecuencias que tiene en nuestra vida, porque una de las cosas que se puede hacer con el lenguaje, como hemos visto tanto, es manipular y dominar, e incluso poner a la misma persona en contra de sí misma. Ese es uno de los potenciales del lenguaje, poner a la gente en contra de sí misma, a partir de establecer una serie de mecanismos con las palabras que establecen qué es deseable, qué no es deseable, cómo te debes denominar a ti en función, por ejemplo, de tu género, de tu clase social, del color de tu piel y de una serie de otros registros. Es uno de los alcances enormes de la obra de Foucault. Hay un libro de verdad breve, muy bueno, que se llama Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, donde además hace referencia a un autor que, pues, creo que todo el mundo sabe que me gusta mucho porque lo menciono mucho, a Borges, a un cuento que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Ese libro hace referencia a este cuento de Borges y lo hace de una manera muy inteligente, muy analítica y muy pertinente. Efectivamente, es importante dar cuenta de pensadores como los que acá se han nombrado: Sigmund Freud, por supuesto, Foucault, en su momento Derrida, Eco, en fin, ¿no? Ahí vemos el tema de la multidisciplina y la intradisciplina y la interdisciplina. Entonces, vámonos a, dice Fátima, estaba interesante lo que estabas diciendo, ojalá que puedas terminar. Sí, vamos a ver si de regreso podemos continuar con ello, pero creo que lo sustancial de lo que nos dijiste, Carmen, me parece que ya que fue dicho, así que pues perdimos lo último, pero esperemos que tu micrófono ya sirva mejor. Vámonos entonces a cuestiones prácticas, porque sé que la discusión puede ser pues interminable, ¿no? Es realmente estimulante. Pero vamos a ver entonces, ¿qué es lo que propone el Grupo Mu? Muchas cosas, pero vamos a empezar con las clases y dominios. Lo que nos dice el Grupo Mu, grosso modo, es esto. A lo largo de la historia de la retórica ha habido intentos de hacer esta sistematización una y otra vez. Lo que se ha encontrado y lo que ellos recuperan es esto. Toda figura retórica, toda figura de lenguaje, toda manifestación de lenguaje ocurre a partir de procesos mentales que son básicamente son cuatro operaciones. Y estas operaciones son adición o suma, digamos. Hay que recordar esto, paréntesis. Es una traducción del francés belga. Entonces, bueno, hay cosas con la traducción del libro, ¿ok? Que hay que saber. Una traducción siempre implica ciertos problemas. Entonces, la terminología, vamos a ver si la podemos aprender bien. Entonces, las cuatro operaciones mentales por las cuales se generan los manejos del lenguaje, y que lo hacemos todo el mundo desde que empezamos a andar y a hablar, son adición, es decir, añadir algo, sumar, adición o suma, supresión o resta, quitamos algo o suprimimos algo, una combinación de supresión y adición que podemos llamar sustitución, cambiamos una cosa por otra, y permutación, cambiamos de lugar los elementos de algo. Recapitulo: adición o suma, supresión o resta, supresión, adición o sustitución y permutación. Son estas cuatro operaciones mentales las que ocurren combinadas, o una sola o dos de ellas, en todo fenómeno de lenguaje. Ahorita vamos a ver casos concretos. Pero, de todos modos, recuerden que en el cuadro general de las metábolas de la página 95 están allí. Verán el cuadro y verán que dice operaciones en una columna vertical, ¿no? Es un cuadro así como de coordenadas. Entonces, están en
en la vertical están las operaciones. Y luego hay las clases o dominios. Y aquí, fíjense lo que hace el grupo Mu. Las 4 operaciones las retoman de la tradición retórica grecolatina. Se han llamado siempre así, digamos. Pero las clases o dominios que están en la horizontal de ese cuadro, las toma de la terminología de las ciencias del lenguaje ya del siglo XX. Y son, esas clases o dominios son los metaplasmos que operan, o sea, que funcionan en el terreno, grosso modo, visual, de la forma, de la palabra o de la expresión. Son unidades mínimas. Ahorita, como les digo, veremos ejemplos. Luego, el siguiente dominio son las metataxas o metataxis, que nos recuerda a los taxis, ¿verdad? Metataxas que tienen que ver con la sintaxis, es decir, con el ordenamiento de las partes de la oración. Implican, es decir, unidades más amplias, donde ya está, donde ocurre la modificación es en la cadena, en la oración, y en expresiones más amplias. Los metaplasmos en gran cantidad operan en las palabras, no solo, pero generalmente operan en unidades mínimas como palabras. Los metataxas ya operan en la oración, en la sintaxis de la oración, en el orden de los elementos de la oración. Luego siguen los metasememas o metasemas que implican que ocurren en el terreno semántico, es decir, en el significado de las expresiones. Si se fijan, van de lo mínimo y van ampliando, de las unidades mínimas que generalmente son palabras, a las partes de la oración en las metataxas y luego las partes de lo que significan las expresiones en las metasememas, el terreno semántico. Y por último, los metalogismos, que son figuras más amplias que operan en la lógica de pensamiento y en la lógica de ordenación del discurso, y son figuras más amplias. Lo que hicimos las 2 sesiones previas fue trabajar con metalogismos, ¿sí? La premisión, preterición, optación, implicaron grupos de palabras, se dieron cuenta, ¿no? Amplios, y operan en una lógica de lo que quieren conseguir estos chantajes, estos azotes, ¿no? De, triste de mí, etcétera, ¿no? O la captatio, bueno, todos estos operan en la lógica del discurso, son más amplias, ¿bien? Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algunos metaplasmos. Pensando en la amplitud del campo de lo que estamos haciendo, destiné esta sesión y la siguiente a metaplasmos. Entonces, los metaplasmos, ¿qué son? Si ustedes revisan internet, van a ver que generalmente se asocian con lo que llamamos vicios del lenguaje. Por eso fue bien pertinente cuando, Fátima, me hiciste la pregunta en el chat, ¿no? Acerca de los metaplasmos. Y cuando hablaste también antes de los vicios del lenguaje, las incorrecciones. Pero ojo, vamos a ver ahorita algunas y vamos a notar esto. Son efectivamente muchas de ellas palabras, vamos a trabajar hoy con palabras que resultan incorrectas, pero estoy poniendo comillas. Lo que sí es verdad es que son utilizadas por ciertas capas sociales en ciertas situaciones. Y ahí tienen pertinencia, son funcionales. ¿No? Como decir, aiga, comistes, trajistes, pues en cierto, o sea, no son, llamarlas incorrecciones es cargarlas de un tema ético y además lo que me parece más preocupante, más bien moral, más preocupante, o sea, hay como una suerte de clasismo, ¿no? Así habla la gente que no sabe. Cuando se dice, son incorrecciones del lenguaje, se habla como desde un terreno de la superioridad, ¿no? A la gente ignorante habla así, ¿no? Y hasta hay burlas, ¿no? Ay, ya dijiste, trajiste y comiste y aiga, ¿no? Y es como decir, esa persona no sabe hablar. Bueno, son fenómenos del lenguaje, tratemos de quitarles la carga moral y la carga de cualquier tipo de calificativo, pero entendamos que son fenómenos del lenguaje que ocurren y ocurren por un montón de razones que no tienen que ver con que la persona sea más o menos inteligente. Son fenómenos del lenguaje y tienen que ver con lógicas sociales, eso sí, y revelan que alguien probablemente no ha tenido suficiente instrucción formal.
Eso es lo que revela, que a lo mejor esa persona no tuvo condiciones para estar estudiando en un sistema formalizado, o si los tuvo, no tuvo condiciones para poder aprender que hay ciertas maneras de hablar en ciertos contextos. Lo que vieron en lenguaje y pensamiento como adecuación, a la situación comunicativa. Esto que hemos dicho, no hablas igual en tu examen profesional que con tus cuates cuando te vas por unas chelas, ¿ok? Esa adecuación a la situación. Alguien que habla de la misma manera en el examen profesional, en clase, con sus cuates y con su abuelita o lo que sea, quiere decir que probablemente tenga pocos recursos. Pero las razones de por qué tenga pocos recursos no son motivo de juicio moral ni de juicio intelectual. Tienen que ver probablemente con otras cosas. El tema es, muchas de las cosas que ahora consideramos incorrecciones, en su momento fueron correctas. Y muchas de las maneras en que ahora hablamos seguramente en unos años van a ser consideradas incorrecciones. Depende del contexto en el que se usen. Del contexto en el que se usen. ¿De acuerdo? Esto que, bueno, acertadamente decía Martín acerca de que no existen los fenómenos aislados. Bueno, entonces, el metaplasmo, como les digo, normalmente si ustedes lo buscan en internet van a decir incorrecciones del lenguaje. Ahora, veamos algunos para ir trabajando en el cuadro. Sé que no tenemos un pizarrón, y, bueno, lo podría poner yo acá, pero mi experiencia es que al final se ve muy lejos, luego lo acerco y tal, y la pizarra electrónica, la verdad es que pues no tengo la pericia para usarla como podría ser para sacarle más provecho, pero vayamos a ello con calma. Entonces decimos, fenómenos del lenguaje que llaman los del grupo metaplasmos, en un sentido amplio, perdón, metábolas, cuadro general de las metábolas, ocurren por 4 operaciones. Y se pueden clasificar en 4 clases o dominios. Bien. Vamos a ver algunos. Uno, por ejemplo, un metaplasmo que ocurre por adición, por suma, por una suma. La operación es que le añadiste algo a la palabra, le sumaste algo a la palabra. Todos ahorita estamos en la clase o dominio del metaplasmo. Ven, así están las clases o dominios, acá las operaciones. Nos vamos a colocar en la primera columna. Ustedes tienen ahí el cuadro. Metaplasmo. Solo vamos a ver hoy clase o dominio del metaplasmo, la primera. Y de este lado vamos a ir viendo. La palabra emprestar. En lugar de decir prestar, decimos emprestar. Muy bien, acá Fátima dice, Fátima, yo estuve investigando los metaplasmos. Muy bien, Fátima, exactamente acá están. Fátima nos pone varios ejemplos y voy a aprovechar que los pusiste en el chat. Muchas gracias, Fátima. Acá tenemos este pequeño pizarroncito del chat. Acá vámonos a lo que nos pone Fátima. Muchas gracias. Fátima dice que investigó algunos y uno de adición es dijistes. Esa S de al último sobra, ¿no? Digamos, en el habla correcta, lo propio, lo aceptado es dijiste. Pero hay mucha gente que dice dijistes. Eso es un fenómeno de metaplasmo. Se le añade esa S. Y es entonces un metaplasmo, decimos, la palabra adición además tiene un nombre. Se llama paragoge. La primera que nos pone Fátima, paragoge, cuando se añade algo al final de la palabra. Dijiste. Luz Alicia, por favor. ¿No sería más bien de supresión porque no viene de dijisteis? Allá voy a eso, perfectamente, porque allá iba. Atención, aquí es justamente donde vemos por qué no es pertinente decir se habla mal o qué mal hablas o tal. ¿Por qué? Porque dijiste, trajiste, comiste, proceden de una evolución del lenguaje de cuando se hablaba de vos. Vos dijisteis, vos hicisteis, y incluso se dan cuenta de que tiene cierto tono reverencial, que alude a otro momento histórico de la evolución del lenguaje donde se hablaba de vos. Vos hacéis. Pues bueno, en Argentina hay un voceo, pero es otra cosa, también en el sureste. Pero, digamos, esto viene de dijiste, trajisteis y comisteis. Pero Luz Alicia lo dice muy bien. Sería un fenómeno de supresión si estuviéramos en el siglo XVI o XVII.
ahí sí. Si, por ejemplo, un personaje de Lope de Vega o de Quevedo dijera, dijiste, que sí ocurría, ¿eh? En ese momento la gente, los labriegos, algunas personas hablaban un poco así. Ahí habría sido un fenómeno de supresión porque el término aceptado para ese contexto era dijisteis. En ese momento habría sido este metaplasmo, si el grupo Mu se fuera en la máquina del tiempo a ese momento, sería en realidad un apócope. Pero como estamos en el siglo XXI y la acepción, el término aceptado es dijiste, entonces esa S es una suma y se llama paragoge. Miren, la terminología sé que es mucha, pero está en el cuadro. Y hay varios ejemplos ahí. Algunos no les serán tan familiares porque es una traducción. Y el traductor dijo, tuve que trasladar a ejemplos en nuestro idioma y la pasé muy mal porque está difícil. Bueno, vamos a intentar acá discernir y usar los términos. Entonces, tenemos un primer caso que nos pone aquí Fátima de adición. Recuerden, todos estos que estamos viendo hoy son metaplasmos. Primera columna del cuadro. Adición, dijistes. Y notarán inmediatamente qué es esto, ¿no? ¡Ay, ese no sabe hablar! Dice comistes, trajiste, dijiste. Depende del contexto, ¿no? Hubo por ahí una persona muy connotada, no diré el nombre, un intelectual muy importante en la historia de la vida de este país, que dirigió una institución superior muy importante, que hablaba así. Y entonces los que redactaban sus discursos, que eran generalmente egresados de filosofía y letras, le decían, redactaban sus discursos de modo que nunca conjugara el segundo, porque, y seguro le iba a regar, entonces lo cuidaban mucho, porque pues era una persona que se suponía un intelectual muy importante y si hablaba así se iban a burlar de él. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que lo que hacía era una paragoge. Y es verdad que en internet dice, son vicios del lenguaje, es hablar mal, pero nosotros le quitaremos la connotación moral. Entonces ahí tenemos la primera, es un metaplasmo. Decimos, la paragoge es una metábola de la clase de los metaplasmos que opera por adición simple. Así se frasea. Y en el diccionario de retórica y poética de Bernstein verán que en gran cantidad cuando define una figura la frasea con la terminología del grupo Mu. En este caso decimos entonces, la paragoge es una metábola de la clase de los metaplasmos que opera por adición simple. Ejemplo, dijiste. ¿Sí se dan cuenta? Al hacer este ejercicio lo que haríamos sería poner la palabra dijiste en la primera columna, en el primer cuadrito, comenzando por la izquierda. La pondríamos donde dice operaciones, donde dice adición simple, porque si se fijan en el cuadro dice adición simple, adición repetitiva, ¿no? Agarraremos la palabra dijiste y la pondríamos en la columna de los metaplasmos, en la parte donde dice adición simple. Ahí estaría la paragoge y el ejemplo es dijiste. Sí, Berta, por favor. Es que mi pregunta es si en el cuadro adición es adjunción, ¿no? Bueno, okay. Es que qué bueno que lo dices, tiene que ver con la traducción. Sí, pero es la segunda, no la primera. Exacto. La primera es supresión. Así es. Ok. Así es. Adjunción es adición o suma. Es por el tema de la traducción. Suma. Sí, dice, muy bien. Dice acá no quiero avanzar sin recuperar las observaciones. Dice Fátima. Corrijo, permutación. Sí, ahorita vemos eso. Gracias, Fátima. Entonces, hablar también entraría en categoría de supresión, porque hablar viene de fablare. Sí, Fátima, pero atención. Es un poco como con el ejemplo de Luz Alicia. ¿De acuerdo? En el momento en que se decía fablare, que es igual siglos de oro, sí, pero ahorita el término aceptado es hablar, ¿ok? Entonces no estaríamos suprimiendo. Ahí es otra cosa. Depende del término que se acepte en el momento en que clasificas la figura. Sí, permutación, hablar sería... Ahorita vamos allá porque vámonos por partes, si les parece bien, para que vayamos viendo ejemplos. Ese está adelante. Dice Jessica, en ese ejemplo de hablar y fablar, Fátima, me parece que es una derivación que se analiza desde la gramática histórica, que por modificaciones fónicas en el aparato fonador de los hablantes, los fonemas cambian de FH. Efectivamente, esto los filólogos lo estudian.
hay ciertos mecanismos que tienen que ver con el aparato fonador de cada cultura, de hecho, y de cada región, que explican por qué en ciertos lados alguien aspira a la S o la pronuncia y varias otras cuestiones. Hay ahí en el desarrollo sobre todo de la filología, estudios incluso anatómicos, que nos explican por qué en cierto momento la F, lo que ahora pronunciamos F en una H, etcétera, ¿no? Pero para poder aproximarnos a esto, hay que quedarnos con lo siguiente. ¿Cómo es el término que se acepta generalmente por las instituciones dedicadas al lenguaje? Ese consideremos como correcto, sin entender a la institución en su parte de autoridad, decir malvada, RAE, tal y cual. Quitemos de preferencia esos juicios de valor y digamos, hay ciertas autoridades del lenguaje en cierto momento histórico y ciertas comunidades lingüísticas que aceptan que el término aceptable es este. A partir de eso clasificamos la figura. No por cómo se decía en otro cierto momento. Ahora, los filólogos sí que lo hacen. Un filólogo haría lo que acaba de hacer Jessica en el chat. Diría, vamos a explorar por qué ahora decimos hablar cuando antes se decía fablar. Y dicen, es que el aparato fonador y tal, y entonces la H se va convirtiendo en F y vamos, taca, taca. Los filólogos lo hacen, es genial, es muy, muy interesante, pero ellos lo que hacen es nada más decir cómo va evolucionando el lenguaje, ¿no? Y van describiendo. Y lo que nosotros acá vamos a hacer es nada más ver cómo clasificamos en un cuadro una palabra respecto de cómo se usa en este momento, de cómo se usa en este momento y cómo la comunidad lingüística acepta que se dice en este momento. No nos metemos a analizar cómo ha evolucionado el lenguaje, que es precioso, pero es el terreno de la filología y qué bueno que haya filólogos. Me parece hermoso. El análisis evolutivo de las palabras es ciencia. Exactamente. El análisis evolutivo de las palabras es ciencia, la filología lo es, porque está aplicando justamente el método científico para analizar el aparato fonador y todo esto, ¿no? Es decir, es un tema de método, por supuesto. Entonces, por eso les digo, la pertinencia de usar el método científico en la filología lo convierte en ciencia. El aproximarnos a la clasificación de unas figuras, no estamos utilizando el método científico, ¿van? Es un tema de metodología. Ecuaciones matemáticas, los desglosamientos, totalmente cierto. Hay una sistematización con otra vocación. Muy bien, Marta, por favor. Bueno, ahorita ya me quedé pensando en esto de la evolución de las palabras y pues hasta dónde es, bueno, sí es pertinente hablarlo porque estamos tratando esto de las palabras,